Bueno, buenas noches. Ante todo me presento. Mi nombre es Víctor Canesa. Yo soy parte del grupo analizando los diversos rostros de las masculinidades y les doy la bienvenida. Muchas gracias por su participación, a quienes están presentes, a quienes nos escuchan, pero sobre todo, muchas gracias especialmente a nuestros panelistas de hoy. Para permitir... Uy, Ponle en silencio, Víctor. Eso. sí, listo, ya lo sé. Como decía, quiero especialmente agradecer a nuestros panelistas por permitirnos un poco como saber más sobre su opinión, su experiencia sobre este tema. Y creo que ha sido un tema de masculinidad que nos ha ido jalando a lo largo de este tiempo. Especialmente este mes, el 6 de abril, hace una fecha importante para conmemorar el Día del Deporte, para el desarrollo y la paz. Pero además venimos de una Copa Mundial, justo el fútbol ganada por un país latinoamericano, venimos de sucesos también difíciles, hemos escuchado historias y noticias fuertes, dolorosas, de grupos de hombres, especialmente algunos deportistas, donde ha habido un ejercicio y un abuso de poder de mujeres. Así que nos encontramos realmente en un momento complejo como Latinoamérica, donde está movida, y además esta movida también va en línea de que el deporte ha sido el que ha movido mucho a los hombres. Creo que se puede armar ese espacio para darnos un chance de pensar y reflexionar sobre estos escenarios. Va a ser muy útil para ir un poco encontrando algo de claridad entre todos. Y bueno, sin hacerla muy larga, le paso la palabra a Gabriela. Bueno, gracias. Buenas noches nuevamente con todos y todas las personas que nos acompañan hoy a nuestro quinto encuentro. Agradecemos la presencia y el escucha y antes de empezar con las reflexiones y ponencias que los integrantes del grupo van a plantear hoy, simplemente voy a explicar de manera muy breve el contexto de este conversatorio. El objetivo general del grupo desde sus inicios fue y es reflexionar, investigar y analizar los diversos rostros de las masculinidades en nuestra realidad cultural y social actual. De esta manera, vincular estas reflexiones con los diferentes fenómenos conductuales y psíquicos en los que los roles masculinos se ven implicados. Masculinidades en las canchas es un campo polimorfo. Nos interesa preguntarnos acerca de los efectos en las masculinidades desprendidas de una exigencia y competencia entendida como rivalidad con un otro dentro del deporte. Vamos a empezar nuestro diálogo con la presentación. Voy a ir uno por uno de la presentación de nuestros expositores. Después viene la propuesta, la presentación de cada uno. Presento al siguiente y así continuamos. En primer lugar, presento y va a hablar Andreas Glims-Rida. Él es ex deportista y entrenador de niños y adolescentes en esgrima. Nos comentará desde su experiencia con algunos ejemplos de entrenando niños y adolescentes acerca del efecto que tendría la expectativa de los padres sobre el proceso de formación del chico como deportista. Adelante, Andreas, bienvenido. Buenas noches con todos nuevamente. Sí, yo voy a hablarles un poco de mi experiencia como entrenador de esgrima. Yo tengo dos etapas en mi vida en la parte deportiva. Al principio fui muchos años deportista, fui a muchos campeonatos, participé por el Ecuador y todo eso. Y de muy temprana edad comencé a ser entrenador. Em, ¿Y cuál ha sido esta motivación de participar con ustedes? Es que como entrenador yo tuve dos grandes momentos en mi vida que me voltearon y algunos grandes momentos en donde yo me di cuenta que la esgrima para Y mí era una herramienta para llegar a mis chicos. No era el fin como tal. Uno cuando se inicia como entrenador, cuando uno es deportista, uno cree que la esgrima era el fin para llegar a algo. Y ahora yo puedo decir que no, que la esgrima era mi herramienta para que mis chicos, para que todos mis deportistas sean grandes personas en la vida. ¿Y cómo llegaba a ellos? Era a través de la esgrima.
como entrenador, yo quiero citar algunos casos que marcaron como entrenador la vida. O sea, realmente me voltearon y me desbarataron todo lo que uno pensaba. Mi primer caso, yo era un entrenador muy joven, tal vez 4 o 5 años de entrenador, tenía unos 23, 25 años, y estaba con unos 10 alumnos en el entrenamiento y todo eso, y llegó un papá a ver a su hijo de 10 años y enfrente de todos absolutamente, otros padres, los otros muchachos, y le dice al muchacho de 10 años, oye, tú que no entrenas, eres un vago, yo a tu edad ya era seleccionado de la provincia en no sé qué deporte. Me quedé helado, yo era recién entrenador, me quedé helado y sobre todo me marcó la cara del muchacho, la que puso el muchacho, nunca me la pude olvidar y me di cuenta que algo no andaba bien en esa situación. Y empecé como a poner límites a los en el entrenamiento. Terrible. El segundo caso que realmente fue inentendible, ¿no? Ya tenía un poquito más de experiencia. Fuimos a un torneo internacional en Estados Unidos, gran competencia, pero fuimos unos días antes con un gran grupo muy numeroso y vino este muchacho que tenía 8 años, este niño, en realidad niño, con su mamá. Fuimos a entrenar, fuimos a participar y el muchacho despegó allá lejos de todo y mostró un talento increíble. Yo como entrenador muy contento, yo dije, qué lindo, nos llevamos una medallita, aunque sean infantiles, pero medalla es medalla para el Ecuador. Estaba yo muy contento, muy satisfecho y todo el grupo estaba muy contento porque vio un despegue. Oh, sorpresa, el día antes de la competencia llega el papá de viaje y el niño se transformó, de 8 años se transformó. Llegamos a las pistas de esgrima y el niño no se movía, era plantado, no tenía ni idea. Y lo más increíble fue que el papá, que nunca en su vida había hecho esgrima, creo que ni siquiera había ido porque nunca había ido a los entrenamientos, era más entrenador que todos nosotros. Era el entrenador absoluto, gritaba, chillaba, dirigía, nada. Al pobre muchacho, por suerte, siguió en la esgrima. Yo pensé que se iba a retirar después del fracaso de ese torneo. Segunda o sea, que me volteó, que yo dije, ¿qué influencia puede tener una persona así en un muchacho de 8 años? Y el tercer caso, que por tiempo lo voy a resumir, fue algo que no me pasó hace muchos años, ya fue hace pocos años. Yo tenía un chico ya en secundaria, a punto de graduarse. Todos los otros entrenadores decían, este muchacho es increíble, va a reventar, puede ser campeón nacional. Y en verdad era bueno. Me acerco a él porque siempre cuando íbamos a torneos, él se enfermaba, no iba, algo pasaba. Y él me dice, Andreas, no me gusta la competencia, no quiero competir, no es de mi interés el ser campeón nacional, no quiero, no necesito. Y esa fue para mí la mayor enseñanza en los últimos años, en donde entendí que el muchacho sabía que era bueno, que podía llegar a ser algo, pero no quería. Y lo respeté total y profundamente. Y cuando hablé con los papás, les expliqué y les dije, esto es totalmente aceptable y es aún para mí mucho más valioso que el muchacho lo haya expresado de tal manera y es más importante que todos lo hayamos aceptado como tal. ¿Cuál era la parte interesante de esto? Es que en la esgrima siempre estuvimos, o sea, yo siempre traté, y mis muchachos, siempre fuimos los outsiders del colegio. No encajábamos muy bien en en todos los sitios. Mis chicos siempre querían ser los mejores, tener las mejores notas,
no hacían las mismas drogas que los amigos, no se metían, igual yo, o sea, yo como deportista. Entonces, esa versión de ser los diferentes fue lo que a mí me marcó como entrenador, como deportista primero y después como entrenador. Esas son las cosas que yo quería compartirles para en base a eso también tener otra visión que es el deporte, porque el deporte no es solamente, o eso lo entendí yo ahora como entrenador, es mi herramienta, fue mi herramienta para llegar a que mis chicos realmente sean mucho más valiosos en esta sociedad que simplemente querer ganar, ganar, ganar. Eso creo que estoy dentro del tiempo y ya les comparto. Muchas gracias, sí, gracias, Andreas, por el tiempo y la precisión. Estamos justo ahí. Vamos a seguir a la siguiente reflexión y presentación del siguiente expositor, que es Gonzalo Cano. Él es coach deportivo y es psicoanalista en formación, además de psicólogo. Desde su experiencia entrenando atletas de endurance que requieren una alta dedicación, nosotros le hemos planteado una pregunta que es la que va a empezar desarrollando y es que ¿qué nos podría decir acerca de los roles de género y sus diferencias tanto en la práctica del deporte, del cual él es cercano, como en la vida cotidiana? Pensando en todo lo que conlleva este tipo de competencias y todo el entrenamiento que hay que hacer en cuanto a tiempo, espacios, momentos de vida, etcétera. Entonces, adelante, Gonzalo, bienvenido. A todos, ¿cómo están? Bueno, indudablemente agradecer por la invitación y la oportunidad de hacerme pensar, porque la verdad que no lo había pensado, pero también de compartir las cosas que me han hecho pensar. A ver, se me ha ocurrido ahora, escuchando a Andreas, agregarle un poquito a lo que tenía preparado. No sé si me va a dar para hablar de todo, pero yo creo que tengo tres experiencias particulares. La primera es que yo nunca fui un buen deportista de chico, ni competí en nada, afanoso del fútbol, pero no rendía como para un equipo, entrenaba y todo. Muy seguidor de deportes, heredado algo de mi papá, eh, que seguíamos box, fútbol, cuanto deporte había, la televisión de los 70s, 80s, se seguía, ¿no? Y en el último año de colegio, con un grupo de amigos que se nos ocurrió comenzar a jugar vóley playa en el verano. El vóley en Perú es un deporte de mujeres mayoritariamente. Se nos ocurrió pedirle al colegio que nos entrenen para, para participar en las competencias. Indudablemente no ganamos nada, éramos bastante malos, pero creo que nos atrevimos a incursionar en un espacio que era bastante femenino, por lo menos en la cultura nacional, ¿no? Indudablemente al entrar descubrimos que habían ligas competitivas de hombres, pero era como un submundo, ¿no? El fútbol, la tabla, eran deportes masculinos, clásicos, quizás el atletismo, 100 metros planos, pero el vóley, ¿no? Y fue una incursión interesante porque además como éramos un grupo medio líder en el colegio, no fuimos bulleados como hubieran podido ser probablemente otros, probablemente por nosotros además, ¿no? Entonces es una incursión interesante. Em, Luego, en mi práctica clínica, tuve la oportunidad, yo comencé a interesarme por los deportes porque comenzaron a llegarme pacientes nadadores, hombres y mujeres de alto rendimiento, ¿no? Pero adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Que buscaban panamericanos, algunos olimpiadas, y he trabajado con futbolistas, tenistas, hasta esgrima, de hecho, adiestramiento equino, esquí acuático, que no va a Panamericano, no, sí va a Panamericano, no va a Olimpiadas, y bueno, golf y otros deportes. Y pude hacer en esa época que me dedicaba full a deportistas, cosa que ya no hago, una primera distinción entre, creo que hay dos tipos de deportistas, ¿no? Hay que pensar en qué queremos hablar. Si el deportista de alto rendimiento, donde yo creo que los hombres y las mujeres que lo practican son bien parecidos, por lo menos en su forma de conectarse con el deporte y en su forma de manejar la vida, ¿no? Son mucho más estrechos, mucho más enfocados,
serios con el deporte, o sea, es como una mentalidad muy particular. Mientras que en el amateur sí hay un abanico mucho más grande que nos permite lanzarle preguntas, ¿no? Incluso en los amateurs que podrían ser de alto rendimiento, pero que por edad o por tiempo o por opción personal, que es algo que también existe, creo que la gente que tiene talento especial y lo logra desarrollar un poquito, aunque sea, tiende a parecerse en mentalidad, por lo menos siendo hombres o mujeres. Y ahí yo lanzaría la pregunta, porque no me queda claro como para responderla, si los roles de género son los masculinos que adoptan las mujeres también porque hay más hombres en el mundo haciendo deporte que mujeres, o es una mentalidad que se expresa en esa forma de hacer deporte, ¿no? En esta competitividad, concentración, casi como que borran todo lo que no es su deporte y su dedicación y su nutrición de maneras muy parecidas, ¿no? Indudablemente hay ciertas características, ¿no? Y luego yo, esa sería la tercera experiencia que quiero incluir aquí y que es a la que apunta un poco la pregunta. Comencé a hacer deportes de endurance, triatlón y maratón y terminé por azares de la vida volviéndome entrenador. Eh, y yo creo que en el deporte de endurance hay ciertas particularidades que me gustaría anotar, ¿no? Lo primero es que son deportes individuales, ¿ok? Uno lo hace solo y se inventa o escoge contra quién compite, ¿no? Hay quien compite contra su propia performance, o para lograr un mundial, o clasificar a una maratón que es solo clasificatoria. Hay atletas solitarios, eh, pero también es colectivo, porque normalmente estos deportes se entrenan en grupitos, ¿no? Ya sea un grupo organizado, una empresa o un club, o grupos que salen a correr, ¿no? Que indudablemente al interior pues se reproducen estas rivalidades con el amigo, o sea, estas rivalidades que te alientan, pero también hay un secreto ahí que se compite, eh, ¿no? En quién es el más fuerte, digamos, ¿no? Creo que el deporte hay una asociación entre la fortaleza física, la masculinidad y la ejecución deportiva, ¿no? Por otro lado, en estos deportes se encuentra bastante la multidisciplina, ¿no? En concreto en triatlón y en maratón también, la gente combina deportes, ¿no? No todos, en triatlón indudablemente, en maratón no, no necesariamente, pero es un deporte que tiene bicicleta, natación y running, entonces llega la gente de distintas disciplinas. Hay nadadores que fueron nadadores competitivos y que llegan con una mentalidad, una forma de entrenar que es distinto a los ciclistas competitivos que pasan a hacer triatlón, que es a los corredores, que es mi caso, yo era maratonista primero, que llegamos a hacer triatlón, ¿no? Y además, este deporte hay competencias de combinaciones, de solo dos, no tres, de los deportes, en fin. Otra particularidad de mi trabajo como entrenador es que yo trabajo con gente que están en sus finales de los 20, 30, 40, 50 y hasta 60, ¿no? Y no tengo mucho conocimiento de cómo serán las categorías menores. La triatlón, lamentablemente, en el Perú es un deporte de gente acomodada, con cierta holgura de tiempo, como para comprar el equipamiento. Las categorías menores no están muy desarrolladas y hay muy poca gente. Entonces, yo ahí sí no tengo experiencia. Me encantaría tener un equipo de escolares, pero bueno, todavía no estamos en ese momento en el equipo y la verdad que no sabría ni dónde conseguir gente, ¿no? Pero en Perú tiene ciertas características, ¿no? Gente ya casada, ya establecida, de clase media, media alta o alta, lo que me hace tener un sesgo, ¿no? Indudablemente hay un componente genético en este deporte que es la estructura corporal, la capacidad de consumo de oxígeno máximo, que limita la performance y que hace que la gente escoja cómo lo quiere hacer, ¿no? Creo que hay una libertad grande, ¿no? Y una cosita más que se da en la categoría amateur, pero también en la profesional, es que los hombres y las mujeres dentro de ciertos rangos compiten como iguales. O sea, hay chicas de mi edad, incluso que han estudiado conmigo en la universidad, que me ganan, por ejemplo, ¿no? Y no es, hay una cierta democratización, ¿no? Indudablemente, no sé cómo serán las mujeres, si pensarán, vamos a ganarle a los patas para humillarlos, pero entre los patas yo no creo que haya alguien que no llegue a pensar, pucha, una mujer no me puede ganar, pero en general, por lo menos en la conducta externa, porque siempre hay un asunto inconsciente o en todo caso que se mantiene en secreto, hay hasta
no sé, pues yo veo grupos de ciclistas, hombres y mujeres mezclados, pedaleando todos al mismo ritmo, corriendo todos al mismo ritmo, nadando todos al mismo ritmo. Creo que es un deporte que se presta mucho para que quizás se escondan estas masculinidades clásicas que podríamos estar esperando encontrar, pero eso no quiere decir que no estén. ¿Ok? ¿Cómo se manifiestan los roles de género? Yo creo que se distribuyen entre hombres y mujeres de maneras más o menos similares, pero están los enfocados, está la gente que solo cumple el entrenamiento, los que lo hacen por salud, los que lo hacen indudablemente por una estética, una capacidad de seducción, ¿no? Digamos, machos alfa podrían estar por ahí, ¿no? Pero también hay los que buscan una comunidad para entrenar, los que buscan bajar de peso, los que buscan ser admirados, los que buscan ser modelos estéticos también. O sea, aquí hay varios roles, varias búsquedas que no son únicas, a veces son el paquete completo, depende del atleta, ¿no? La mayoría con la que yo he entrenado, amateur, son gente que busca amigos, compañeros de entrenamiento que los hagan levantarse temprano, algunos buscan pareja, tanto hombres como mujeres. Hay gente que busca líderes, modelos en los entrenadores o en otros atletas que están en el equipo. Y hay gente que también busca superar problemas personales, ¿no? Una de las cosas interesantes que yo me encuentro es que los atletas que yo entreno, hombres, más los hombres que las mujeres, bueno, hay más hombres que mujeres, cuentan un poco sus debilidades, ¿no? Pucha, yo si no hago deporte me deprimo, yo he comenzado con el deporte para vencer X, Y o Z adicciones, ¿no? Todas tienen que ser graves. Este, pucha, es una forma de enfrentarme a mis nervios, por ejemplo, y así, ¿no? Yo insisto que este deporte hay una mayoría masculina, pero que sí, si bien se igualan los comportamientos, yo sí creo que los roles masculinos, por ejemplo, en los chats de organización, ¿no? Las bromas más machistonas se manifiestan, ¿no? Las rivalidades más viscerales con otros equipos o cosas, son cosas que los hombres las actúan mucho más, ¿no? Este equipo no nos puede ganar, o este pata, ¿no? E incluso las bromas o las alusiones sexuales eh, se dan mucho más entre los hombres con respecto a X, Y o Z atletas de otros equipos, o incluso algunas bromitas que yo como entrenador he tenido que intervenir con respecto a las chicas, por ejemplo, del mismo equipo, ¿no? Ahora, lo bueno es que es una comunidad en particular, es un deporte bien amable, ¿no? La comunidad se conoce y se apoya en general entre grupos. En Perú todavía estos deportes son muy chicos, ¿no? Entonces, bueno, yo comencé hace 10 años con esto y éramos pues 30 triatletas o 50 en el Perú, hoy son como 1.500, ¿no? Entonces, yo me imagino que hay ciertas cosas que van a ir cambiando con el tiempo, ¿no? Y esta cantidad de edades que tenemos metidos en estos deportes varían, ¿no? Entre las personalidades de la gente y los roles que tanto los atletas con sus compañeros de equipo como los entrenadores, a veces somos papá, a veces somos hijos, a veces somos amigos, a veces somos confidentes, hermano, hermana, pareja en algunos casos, alguien a quien seducir también, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres, yo pienso por ahí, ¿no? Gracias, Eh, Gonzalo. Si te parece, lo dejamos ahorita acá. sí, lo dejamos Damos ahí. paso a Yo lo de solo quería Jorge, que va decir una cosita por otro lado más. y volvemos. Dime. Ah, bueno, ya, lo volvemos después. Ya. Sí, volvemos. De acá acabamos esta primera ronda y volvemos a una ampliación conjunta de entre las cosas que se han ido diciendo, cómo se entrelazan y van a tener tiempo de complementar todas las ideas. Ahora voy a presentar a Jorge, que es Jorge Catelli, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina. A él le hemos pedido que desarrolle un tema que es bastante particular y que no se ha topado tanto todavía en este webinar, pero que nos interesa mucho ampliarlo para juntar con el asunto de las masculinidades y los deportes, que es en particular el caso de los rugbyers, que para que todos estemos al tanto es el caso argentino donde se sentenció a un grupo de jugadores de rugby por haber asesinado a golpes a un chico que no era del grupo, que lo encontraron fuera de una discoteca. Nosotros pensamos, ¿no?, que existe una violencia regulada, útil, necesaria para el objetivo del juego, cuando se trata de un juego, pero nos hacemos la pregunta y le hacemos a Jorge si hay una incidencia de esto, de esta violencia, ¿no?, de esta violencia que puede ser regulada en el juego, pero fuera en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que pasa con esa violencia, ¿no? Si es espíritu de cuerpo,
exacerba estos comportamientos o roles cuando en la cotidianidad se enfrentan al diferente, situándolo a este diferente, ¿no? Como aquel que tiene todo lo que no reconoce en sí mismo la persona, ¿no? Esta persona ajena, externa, poniéndolo como quien amenaza algo desde un funcionamiento polarizado que ubica al otro justo así, ¿no? Como un amenazante. Esto nos interesa mucho que Jorge desarrolle y después vamos a entrelazarlo con lo que los demás expositores han dicho para poder ir complejizando el tema. Adelante, Jorge, bienvenido. Gracias, Gabriela, y gracias a todos quienes están en este panel y a la invitación para participar en este encuentro. Justamente lo que está haciendo referencia Gabriela ha tenido lugar hace unos 3 años en la República Argentina, en una ciudad costera en la que un grupo de rugbyers eh, actuaron tipo horda, enfrentándose con un muchacho al que identificaron, según los propios dichos y los gritos, como alguien distinto en su clase social, diferente en su apariencia física, fisionómica, y lo golpearon hasta matarlo. Esto dio lugar a que toda nuestra sociedad se haya conmovido hasta el juicio oral que tuvo lugar hace poquitos meses, pero estamos en una propuesta tan interesante y les quiero agradecer mucho a los colegas de la mesa que han contado parte de su historia personal. eh, para pensar en relación a esto que hoy nos convoca, que son las masculinidades. Porque no me gustaría pasar por alto, dejar por supuesto que la masculinidad es algo que todos entendemos del mismo modo. Y me gustaría plantear al menos 3 ejes, al menos una triple intersección desde mi campo, que es el psicoanálisis, pero también como deportista y con una historia con respecto a los deportes, con respecto al cuerpo y con respecto a las masculinidades, que por algo las venimos mencionando en plural. Un primer eje que a mí me gustaría nombrar y que lo traigo como una problematización es el problema del sujeto. Y no me estoy refiriendo al sujeto de la modernidad, no me estoy refiriendo al sujeto cartesiano, me estoy refiriendo al sujeto descentrado, dividido, vacilante, en duda, ¿no? Yo tomé nota de algunas de las cosas que decían los compañeros con respecto, por ejemplo, a Andreas en relación con esa especie de mandato que le decía que era un vago y que le producía una inhibición, o la otra idea de no encajar. No encajar. ¿No encajar en dónde? ¿Cómo? ¿No es cierto? Hay algo de ese sujeto que se quiebra, se fractura. O Gonzalo que decía, ¿son deportes femeninos? Porque nuevamente se abrió una dicotomía entre algo, si el vóley es femenino y el fútbol es masculino. No sé cómo andamos por el resto de Latinoamérica. En mi país afortunadamente está siendo un boom el fútbol de chicas. Eh, y me parece que incluso esto de los grupos de varones, las bromas, que también Gonzalo nombraba, ¿no? Me pareció rico lo que trajiste. A ver, lo digo en otros términos. Pone un primer elemento en juego que es la producción de subjetividad. Y una subjetividad que chinga, que no termina
creo que en Latinoamérica, en otros lugares quiere decir otra cosa, chingar. Acá quiere decir que no termina de cerrar, que no termina de estar ajustada. Hay otro eje muy importante que es la diferencia. Porque si hablamos de masculinidades, no puedo dejar de pensar que estamos cumpliendo 100 años de ese texto maravilloso que es la organización genital infantil. Bueno, el yo y el eso también. No importa, pero digo, hay algo que ha descubierto el psicoanálisis y que eso de lo masculino y lo femenino es una asignación. Y que esa asignación no quiere, no, al menos para el psicoanálisis, parece ser que no es una esencia, o no viene dado con los genitales. Sin embargo, me gustaría traer ese segundo eje que es la diferencia, porque lo genital y los cuerpos marcan diferencias. Entonces, ¿qué hacemos con esa diferencia? En 1905 se escribió esa otra maravilla de esos 3 ensayos de teoría sexual en que se inauguró una dimensión nueva en plena época victoriana, donde se plantea una sexualidad que no es más la genitalidad solamente. Y ahí viene el tercer punto que me gustaría poner en tensión, que es el de la época. Creo que cuando decimos masculinidades en las canchas, en el deporte, en donde uno podría decir, afortunadamente tenemos los deportes para jugar una escena en la que se dirimen rivalidades, prestigios, sometimientos, encuentros, amores, pasiones. 6 millones de personas salieron solamente en la ciudad de Buenos Aires a la calle a celebrar el Mundial. Hay situaciones que ameritan que salgan 10 millones tal vez, de inequidad, de injusticia, de problemas varios, pero nos unió haber ganado por tercera vez la Copa Mundial de Fútbol. Y ese otro concepto que enseña el psicoanálisis, que es la sublimación, que le quita esa meta de descarga erótica directa y que permite en un territorio simbólico desplegar otra escena, otro escenario. Cuando no se logra hacer esa sustitución, estamos todo el tiempo al borde de la tragedia. Hace poquito vivimos una aquí, pero hay muchas en la historia, en donde un grupito de jóvenes mata a otro por ser diferente y por identificarlo como alguien distinto. Hay una palabrita que a mí me gusta mucho, que trae Freud, que es la palabra Nebenmensch. El Nebenmensch es el ser humano, es el otro, pero nosotros tenemos la fortuna de que en español podemos decir que el Nebenmensch es el prójimo o que es el semejante, y eso nos permitió a los analistas desarrollar también una idea de que el semejante se asemeja, se parece. Entonces hago un lazo con el otro que me liga y que el prójimo es al que desconozco. Ahora, no es la misma época hoy en relación a las masculinidades y cómo considerarlo al otro como un semejante, que en la Esparta entre el siglo VI antes de Cristo, entre el sexto y el cuarto, digamos, para ubicar a una Esparta en donde era una comunidad masculina. ¿Masculina o de hombres? Y no era la misma masculinidad en la Edad Media y tampoco en el Renacimiento. Esas eran otras canchas. Y acá menciono, y con esto redondeo las ideas que quería en principio traer, yo creo que hay
una primera articulación de estos tres ejes que yo quería presentar. La primera articulación es entre la subjetividad y la diferencia. Ahí hay una producción. Hay una diferencia sexual anatómica que no es sin consecuencias, pero que ahí hay una historia que se entrama y que produce subjetividad. Creo que hay una segunda articulación entre la diferencia y la época. Y ahí tenemos respuestas que han sido históricamente las de la biología, las de la designación orgánica, y hoy nos estamos encontrando con las dimensiones culturalistas que uno elige y decide y elige, y yo apuesto por problematizar también esta dimensión entre lo esencializado, lo biológico y la visión culturalista, y una tercera intersección entre época y subjetividad como modos de darse de ese plural que me gustó de cómo pensamos a las masculinidades. Acá teníamos un dicho, no sé si por aquellos lares también, que decían, a golpes se hacen en mi época, ¿no? Años 70, decían, a golpes se hacen los hombres. Y a golpes se hacen los masoquistas. Pero voy dejando acá y seguimos conversando. Gracias, Jorge. Bueno, en este rato, con todas las ideas que se han ido planteando, vuelvo a dar la palabra para Andreas, para Gonzalo, para Jorge, para que puedan ir diciendo aquello que les despertó, aquello que quisieran complementar de lo que han ido escuchando los unos de los otros, más lo que nosotros vamos a ir también sumando poco a poco para que el diálogo se abra. Pero en principio doy la palabra nuevamente a Andreas y después a Gonzalo. En realidad me deja pensando mucho lo que hablan mis compañeros de panel. Hay una cosa que me hizo acuerdo hace muchos años cuando era todavía muchacho y obviamente colegial, latino, hombre, y llegó a ver, como preámbulo, la esgrima tiene una cosa interesante. La esgrima es el único deporte de combate que no tiene contacto físico con su contrincante. ¿Por qué quiero recalcar esto? Aquí no importa el peso. Tiene sus ventajas, la estatura, pero no necesariamente. Entonces, me acuerdo que estaba yo en la cúspide de mi entrenamiento y todo eso, y llega una chiquilla ella sí, selección alemana de esgrima, y nos pasó como aplanadora, pero nos pasó como aplanadora. Y yo, siendo muchacho, me di cuenta que por lo menos en este deporte y en muchos otros deportes que son contrarreloj, que son de tiempo, que no son físicos, pueden, una chica puede pasarnos por encima y que mejor uno se cuida como muchacho, que es lo que dice. ¿Por qué recalco esto? Porque el deporte es un combate, o sea, realmente en donde internamente yo tengo que matar o sobrevivir, ¿no? El juego del clima. Es más pequeño, es más rápido que yo. Así es. Andreas, me parece que Llega un momento, se te está perdiendo el audio. ¿Puedes tal vez repetir el último minuto? perdón, no sé hasta dónde se me escuchó. Las últimas palabras recién se Ya, paralizó. para mí, o sea, la parte importante en esta reflexión, primera reflexión,
tomando en consideración, es que en mi deporte, que es un deporte de combate, ¿sí? El único deporte de combate que tenemos que no es físicamente necesario ser más grande, ser más fuerte, es interesante que las mujeres pueden ir de tú a tú con los varones, ¿no? Y eso les cuesta en el concepto interno a muchos chicos aceptar que viene una chica y simplemente nos revienta. Eso es en el deporte de combate. En los deportes contrarreloj, de correr, de bicicleta y todo eso, es diferente, porque no hay un confrontamiento, no hay mentalmente una agresividad, porque el esgrima es eso, una agresividad controlada o una pasividad controlada, pero sea como sea, hay violencia en medio y puede venir alguien y nos puede ganar, y especialmente el otro género. Me pasó hace poco, hice esgrima con una chiquilla de 12 años, chiquilla. Me pasó por encima. Lo bueno es que yo ya estoy acostumbrado, porque eso suele suceder. Entonces, eso fue algo que ahorita me llevó, me trajo mucho acuerdo en todas las reflexiones que compartieron. Gracias, Andreas. Sí, es un tema bien interesante el de la competencia y el de la sensación de dejarse ganar o ser ganado y por quién, porque es bastante relevante el quién gana. No es lo mismo que gane mi hermano del alma a que gane uno al que yo respeto y que históricamente le he visto como alguien que de ley me va a ganar, a que de repente me gane alguien a quien yo subestimo, quizás, ¿no? Entonces, el lugar del que llega y gana, cómo le deja al que fue ganado emocionalmente, creo que tiene una incidencia bien importante que, bueno, la vamos a seguir discutiendo. Pero, Gonzalo, adelante, vos querías complementar también otras ideas. Y yo quería decir algunas cositas. Eh, Jorge mencionó el masoquismo, eh, y claro, le podemos hacer al deporte muchas preguntas, ¿no? Entre ellas, los que hemos crecido, la generación Rocky Balboa, digamos, hemos crecido con esta idea de no pain, no gain, ¿no? Entonces, que está asociada pues al esfuerzo máximo, que además se está comprobando con los desarrollos de la ciencia que no necesariamente así se mejora en el deporte, ¿no? Pero es un rol que también creo que es una forma de aproximarse que también marca, ¿no? Y que es hasta ridícula en algunos deportes, ¿no? Pero no quería dejar de pensar que el deporte puede ser un vehículo de masoquismo, así como un deporte, un vehículo de prestigio, de ascenso social, depende del país, del contexto de la ciudad, me imagino, pero el deporte también sirve para esas cosas y ligado también a lo que decía Jorge, se me ha ocurrido pensar en el fanatismo, ¿no? El deporte podría ser así como el veganismo, el primalismo, ¿cómo se llama? Los paleolíticos, las dietas, nuevas religiones que organizan la vida entera, ¿no? Y el fenómeno fanático del seguimiento deportivo también es medio tribal, digamos, ¿no? Yo me imagino a las barras de los deportes más famosos como Gangs of New York, ¿no? Peleándose sus esquinas, ¿no? Ahora hay una palabrita, y con esto cierro, relacionada a la triatlón, que es la marca más famosa de triatlón, que es Iron Man, ¿no? Es un superhéroe de hierro, además el personaje al que hace alusión, que no es la marca, pero indudablemente sí lo es un borracho gilero, pues, ¿no? Clásico, alfa, bonachón, que tiene su corazón bien escondido. Pero yo sí creo que hay esta idea ahí metida, ¿no? Y yo le lanzaría la pregunta a la marca, ¿no? Iron Man, que no es la única que organiza, pero es la más famosa. ¿Y las mujeres qué, no? ¿Por qué ellas tienen que ser Iron Man, no? ¿No habría una marca que nos incluya a todos, por ejemplo, ¿no? Y una última cosita con respecto a lo que dijo Andreas, que me hiciste acordar, Agassi, en su libro Open, dice que el tenis es como el box, pero más evolucionado. Sí llega a ser un deporte de enfrentamiento violento uno contra otro, en el que, claro, hombres y mujeres tienen cuerpos distintos, fuerzas distintos, creo que no puede pasar lo mismo que en el esgrima, pero creo que hay deportes que tienen este componente cultural, que permiten la agresión directa, pero sin hacer daño, ¿no? Yo creo que el tenis tiene esta parte, yo creo que el tenis es el box,
pero diferente, ¿no? Ahí lo dejo. Gracias, Gonzalo. Adelante, Jorge. Bueno, estamos ante, se está poniendo lindo esto porque creo que nos vamos acercando cada vez más a partir de los ejemplos que van dando mis compañeritos de mesa en relación al señuelo. Y el señuelo de esa oposición entre lo masculino, supuestamente, o los modos de darse de lo masculino, y lo femenino, porque tanto Gonzalo como Andreas hicieron referencia a dos escenas deportivas con dos extensiones del cuerpo, en donde Andreas dice que no se tocan los cuerpos. Sin embargo, se espadea. No sé si es la palabra correcta, Andreas, pero sin embargo se rozan esos sustitutos del pene, porque las espadas son penes simbólicos. Perdón por decirlo así para nuestro público no psicoanalítico, pero, pero vamos, inconscientemente son extensiones penianas que, por supuesto, que descubrir que una chica puede manejar también semejante instrumento, y mejor aún, que alguien que está dotado del órgano genital, podría ser vivido por alguien como una humillación. Porque hay una matriz simbólica que se monta disfrazada, desplazada, en un escenario de un juego que pasa a transformarse en deporte y que ocupa un lugar que ya no es el pene, aunque pudo haber tenido el origen en algún momento, y pasa a ser otra dimensión, como el Iron Man. El Iron Man es lo más duro, es de Iron, ¿no? Es como si fuera un pene duro, erecto. ¿Por qué se llama Iron Man? Y es el que más éxito tiene, porque es el máximo grado de falicismo que se le puede otorgar a un significante desde el punto de vista imaginario. ¿No es cierto? Como si uno dijera la máxima erección y dureza, pero eso es un sentido inconsciente, no es lo que está puesto en superficie, porque cualquier alma desprevenida podría decirnos, ay, por favor, pansexualistas asquerosos. Pero sin embargo, ese desplazamiento que aparece en ese superhéroe que era medio borrachín, drogón, pero desordenado en su vida, pero que cuando cobraba esa fuerza, quedaba de acero. Y me parece que Te cortaste, Jorge, un ratito. Esperemos que vuelva. Vamos a ver. ¿Nos escuchas, Jorge? Se nos fue. Se nos fue un rato. Esperemos que vuelva. Ya posiblemente Víctor lo va a ver si es que regresa, si es que está solo congelado. Sí, Pedirá la entrada. está bien interesante. Sí, aparece que aún está conectado. Sí, bueno. Vamos a seguir. Sí, en efecto, está bastante interesante y eso que no hemos topado todavía las otras profundidades en relación. Volviste, Jorge. Puedes retomar. cayó la conexión o algo así. Sí. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Todos los sistemas operativos me empezaron a ofrecer eh, talleres de masculinidad, es decir, todo lo que el gran otro Google venía oyendo, entonces me ofrecían talleres y cosas en relación. Entonces, claro, empezaron a aparecer figuras
de la época, y por supuesto que empecé a mirar qué era todo eso que me ofrecían, y fue muy interesante porque me enteré de un montón de cosas que se están trabajando hoy en relación, talleres terapéuticos, talleres, retiros de hombres, bueno, en fin, y que nos encontramos en una época muy peculiar respecto de nuevas masculinidades que al menos no estaban visibilizadas hasta hace poquitos años. ¿Y cómo podríamos articular lo que los psicoanalistas llamamos selección de objeto con las masculinidades? Quiero decir, hablar de Batman y Robin como modos de la masculinidad en donde el amor entre los hombres puede variar justamente entre ese amor tremendo de ese chico por un padre y creer que eso arma solamente una homosexualidad. Bueno, podría ser, por supuesto, donde aparecen los rasgos masculinos exacerbados y casi caricaturizados, pero ¿qué es el amor de un niño ante un padre admirado y con el que construye una identidad propia? Gracias. Gracias. Felipe, Víctor, Catarina, Fernando o Juan Carlos desean ir agregando, si no, pues vamos trayendo más cosas que tengo yo en mente. Pero no sé si Felipe o Víctor tienen algo en particular que lo han pensado antes. Sí, yo tenía una cosita todavía un poco en este momento de procesando y mareado todavía de varias de la información, pero un poquito haciendo recuento un poco cuando los miembros del grupo de investigación estábamos empezando una que nos llevaban o que nos atraían a esto eran reflexiones diversas que se iban conectando, pero a mí me gustaba una de las cosas que ahorita se topó con esta la competencia que traía Andreas de hombre-mujer, digamos, por ejemplo, en esa posibilidad de la competencia en esgrima. Uno de los dos fenómenos clínicos que nos llamaban la atención en el grupo y a mí particularmente era este tema de en la época de la pandemia, cuando había tanta presión, tantas circunstancias que eran dolorosas, molestas, duras. Eh, la, la, yo tenía la experiencia con bastantes personas, con bastantes pacientes que son más bien cercanos a la tercera edad. Y una de las situaciones que me llamaba la atención es la poca capacidad que tenían los hombres de expresar y poner en palabras las emociones, especialmente cuando atravesaban procesos depresivos. La dificultad que se hacía porque les costaba asimilar el estar abatido, el estar triste, el estar dolido, el estar, entre comillas, un poco derrotado. Y poníamos un ejemplo que era curioso, cuando en la pandemia tantas personas perdieron el trabajo, tantas hombres, mujeres, el impacto de eso, las carencias económicas, la dificultad de sostener a la familia, era un común entre hombres y mujeres. Pero una cosa que fue llamativa fue el hombre pensado como proveedor. Y si es que perdías la función de proveedor, no solo tenías el impacto de lo que era perder tu trabajo y todas las vicisitudes que eso traía, sino además estar golpeado y herido en tu identidad como hombre. Es decir, al no ser un proveedor, no solo que no tenías cómo cubrir los diferentes gastos, sino que además perdías tu lugar de hombre. Esa es una cosa que me parecía bastante interesante y que fue también lo que dio cuenta de estas reflexiones en el sentido de el siglo XX y la revolución femenina trajo la posibilidad a las mujeres de una serie de pensamientos, de reflexiones, de trabajos que les ha puesto en un mejor lugar. Falta hay una serie de cosas que hay que seguir ganando desde esa revolución, pero está en un mejor lugar que los hombres que no hemos tenido un proceso de reflexión en ese sentido. Me pareció interesante esta cosa de que marcaba Jorge, la diferencia, el sujeto dividido, y en este mismo ejemplo, cuando pierdo yo como hombre contra una mujer, no solo pierdo el match, el punto, sino que algo de la identidad también en ese enfrentamiento con ese otro femenino me juega en contra, digamos. Y en ese sentido hemos estado un poco en estas reflexiones y esta exploración de justamente esa identidad que tiene exigencias que rápidamente se vuelven en contra y que, por supuesto, desconozco esto, pero
será interesante preguntarle a esa mujer que perdía en esgrima con un hombre, si es que además del dolor de haber perdido el punto o la partida, también queda un poco cuestionada en su identidad como sujeto, que me parece que no es la misma forma. Y eso me parece una cosa bastante interesante como para pensarla y traerla, digamos, a discusión, que es una cosa que es curiosa, esto que también traía de diferentes formas. Hay deportes femeninos, digamos, si los géneros son una asignación de alguna manera, hay algo que se juega ahí, ¿no es cierto? En esa famosa frase de Beauvoir, de no se nace mujer, sino se deviene, pues también en toda esa constitución es muy interesante cómo las afectaciones de esas rivalidades masculino-femeninas dejan al hombre y a la mujer, sin meternos en el otro abanico de identidades sexuales y mucho menos, sino solo en esa diada. Es interesante pensar esos defectos, digamos, y que nos conlleva a nosotros de la exploración de lo masculino y lo femenino. Yo agregaría una cosa más antes de dar la palabra nuevamente para circular, y es que si bien creo que estamos convencidos de que hay una construcción social alrededor de los géneros, es decir, que hay una anatomía, una biología que se nace, ¿no? Donde hay genes XX o hay XY y determinan ciertas condiciones biológicas que son innegables. La construcción social es bastante interesante, ¿no? Y creo que los ejemplos que se ha puesto entre lo del Ironman, hablábamos en algún momento, si es que los deportes generan una identificación masculina en general, tanto para las mujeres como para los varones, si hay una masculinización del deportista, sea hombre o mujer, en una cuestión de identidad en relación a la competencia, a la fuerza, a lo indestructible, a la no vulnerabilidad, a lo completo, como en esta idea un poco fálica de estamos así completitos y más bien somos los que vamos para adelante y los que logramos abrir el espacio donde no había, ¿no? Nosotros somos los pioneros, una cosa así muy de conquistar, de conquistadores. Pero yo traería también un tema que es relevante, que es el de una cuestión muy actual, epocal, que se acaba de ver, ¿no es cierto?, en temas de competencias de altísimo rendimiento, que es el asunto de, bueno, tenemos también identificaciones de género distintas, ¿no? Tenemos personas trans. ¿Y qué pasa en el momento de la competencia? Y recién se acaba de armar el bochinche, ¿no es cierto? Que a la final un cis varón que termina, ¿no es cierto?, identificado con un género femenino, compite en el área de los atletas femeninos, del deporte, de la natación, del atletismo, y termina ganando, pero de largo a las mujeres. Biológicamente, el cuerpo tiene o no tiene una incidencia en cuanto a esta manera en la que en los deportes se hace una separación, ¿no? Yo me acuerdo una paciente de altísimo rendimiento que ganó una competencia súper importante acá en nuestro país en nado, ¿no? En natación de aguas abiertas. Claro, ella ganó la competencia en el género femenino. O sea, no es que compitieron varones y hombres de igual a igual, o sea, había el grupo de las mujeres, el grupo de los varones, los tiempos femeninos son unos, los tiempos masculinos eran otros. Entonces también quisiera un poco traer esto, que si bien tiene un entrecruzamiento social, que parte de lo genético y lo biológico tiene una incidencia en esta separación de ámbitos dentro de lo deportivo. Verás, yo te puedo aportar en la parte de experiencia. Me iba a referir a otro más, pero voy directamente a tu idea. En la esgrima hay tres armas. Hay un arma que es la que más domino, que es el arma de la espada, ¿sí? Solo para que te hagas una idea, la velocidad de bloqueo entre un toque y otro toque es de 40 milésimas de segundo, ¿sí? 40 milésimas de segundo. Esas 40 milésimas de segundo, a un nivel, o sea, digámoslo así, el hombre y la mujer pueden subir hasta un cierto nivel de par a par, pero la masa muscular, incluso dentro de los varones, no estoy hablando, puede hacer una gran diferencia tener más masa muscular porque el
movimiento de explosión entre 40 milésimas de segundo y 45 milésimas de segundo ya implica un triunfo. Ya puede haber un triunfo en eso. La masa muscular sí te ayuda. Voy a eso. Ahora, si aparte de eso hacemos que simplemente el cuerpo humano masculino a niveles de entrenamiento exigentes y todo puede generar más masa muscular, es un hecho, es un hecho. Por eso es que en hombres sí hay las competencias de alto rendimiento separados entre hombres y mujeres. Si me preguntas a mí, yo creo que sí está bien porque el hombre tiene una tendencia a tener más masa muscular, lo cual le da una ventaja biológica, ¿sí? En un deporte que por suerte no hay contacto físico, he visto y me he quedado espeluznado con deportes en donde sí hay contacto, hay violencia, o sea, hay contacto físico y compiten un hombre biológicamente contra una mujer biológica y sale una catástrofe, o sea, realmente es. Esa es más o menos mi experiencia, ¿sí? Como mi explicación como deportista de que esos 0.05 milésimas de segundo puede hacer una diferencia. A mí me gustaría decir algo, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que dice Andreas, o sea, y en endurance más aún, que es un deporte que está, la capacidad de usar oxígeno como combustible es mayor en los hombres que en las mujeres, y ese es el centro de estos deportes, ¿no? Pero hay una cosita, ya que has mencionado lo social, Gabriela, que vengo pensando hace tiempo. eh, si tomamos el deporte como un producto cultural y lo tomamos como una sublimación de una serie de cosas, quizás la batalla para evitar matarnos, que el arte, la literatura, las reglas, las religiones, libran, quizás también se extienda a toda esta nueva, ya no tan nueva, pero todas estas revoluciones sexuales, de género, de identidad, revoluciones o confusiones, según sea el caso, van a llegar al deporte y va a ser un lugar cultural donde también se tendrá pues que conversar, discutir, a estar a favor, en contra, al medio, algunos, no sé, pero creo que así como ha sucedido en otros lugares culturales, si el deporte es un producto cultural, también lo tiene que tener. Y además, hace poco me leí una historia del fútbol con mi hijo. Yo sí creo que el deporte es un lugar de enfrentamiento fundamentalmente, ¿no? Los deportes colectivos, no sé, la historia del fútbol a la que hago referencia, el fútbol comienza, el fútbol moderno, sacando una pelota de goma de un lugar a otro de la ciudad, ciudades chicas, entre barrios, ¿no? Valía todo. Tirar las sillas, saltar por la ventana, tirar las macetas, hombres, mujeres, niños, perros. El asunto era que la pelota cruzara. Luego se fueron al bosque. El arco es de los últimos inventos del fútbol, digamos, ¿no? Era una batalla campal que producía muchos problemas y que se fue, ¿no? Entonces, creo que el deporte también termina siendo susceptible a los movimientos culturales, ¿no? Y lo estamos teniendo y podría ser interesante para aclarar cosas incluso, ¿no? Como esta diferencia entre el cuerpo masculino y el cuerpo femenino a nivel de consumo máximo de oxígeno para resistir 42K, o sea, es diferente. Entonces, ¿qué estamos? No va a dirimir si existe una verdad o una solución a la discusión social, cultural, psicológica, no, pero va a ser un lugar donde también habrá que pensarlo. Y bienvenido, además. Yo pensaba un poco me quedé muy fijado en esto de cómo el cuerpo y pensar está muy relacionado. Creo que todos han traído y creo que el deporte inevitablemente te jala a traer el cuerpo y convocarlo. Eh, y me quedé con ese comentario que dijo, creo, al comienzo también Gonzalo, sobre que habían varios hombres que hacían deporte para un poco lidiar con sus emociones, sus problemas. ¿Qué tanto en el deporte el cuerpo permite que algo se elabore de alguna forma que en la palabra no se puede? Eh,
que también es diferente al arte. En el arte hay un nivel de delicadeza, hay un nivel de precisión diferente a lo que pasa con el cuerpo, y también de repente eso tendrá que ver con la vivencia tan intensa que también decía Jorge de ver una mujer fálica que le pueda ganar, o sea, cuando no es algo tan simbólico, es más una situación muy vivencial. Me parece como no hay un procesamiento tan secundario. Eso me llama la atención, como creo que es un campo distinto, y lo que nos hace es también tener que pensarlo una vez que ya se ha ejecutado, ¿no? Estas peleas, como dicen, de ver qué pasó con esta persona trans y lo que ha sucedido, solo una vez que ha sucedido y lo vemos, creo que es lo que podemos realmente empezar a ver qué se ha visto con este encuentro, y no se puede predeterminar. Jorge, ¿querías acotar algo? Pero con mucho gusto. Esto se va poniendo cada vez mejor y me parece que hay varias cosas, algunas con las que coincido más y otras con las que no tanto, pero que me parece que ya entramos en algún tipo de discusiones dentro de una especificidad. Qué lindo lo que va diciendo cada uno y lo que va trayendo. Felipe, cuando decía, bueno, creo que Felipe se interrogaba acerca del hombre como proveedor en tiempos de pandemia en eh, donde había como una múltiple frustración, eh, y si eso hace también a la construcción asignada de una masculinidad de época, ¿no? No sé si entendí bien la tensión que nos planteás. Y ahí hay dos líneas, creo que, es decir, creo que hay una línea un poco como en las sinopsis de las neurosis de transferencia, ese texto inédito que se encontró en esa valijita de Ferenczi en el año 83, 84 y que se publica unos añitos después, eh, donde, bueno, la filogenia, eh, ese ser primitivo, el macho, salía a cazar y a proveer de alimentos a ese lugar en donde la hembra se quedaba criando. Incluso el rol que tuvo en la historia de los miles de años de esos precursores de lo que terminó siendo el animal simbólico que postula Cassirer después. Pero quiero decir, ahí hay una línea filogenética para pensar en una línea biológica, obviamente, ¿no? Ahora hay otra que es ontogenética, y ahí entra lo que estamos trabajando en relación con la época y con el enorme descubrimiento de nuestro psicoanálisis, que es que lo instintual queda perdido en relación con la pulsión, vale decir, con que hay algo que empieza a sustituir y que no tiene la fijeza que tiene en aquel universo como es el animal, y que por lo tanto hay algo que empieza a moverse. Te doy dos ejemplos en relación a una de las articulaciones que planteé al inicio. Cuando vemos eh, bueno, las fotos, incluso de nuestro afiche de masculinidades, de nuestro afiche, que eran todos muchachos bien armados, con un cuerpo musculado, con poca grasa corporal, magros, en zunga, ¿no es cierto? Con los genitales bien marcados, así como con una cosa. Quedémonos un minuto con esa imagen de esa masculinidad de nuestra época y pensemos en la Sota de Basto, o pensemos en un cuadro medieval en donde la masculinidad aparece con unas enormes panzas, caras gorditas, con grasa. La masculinidad era valorada en ese tiempo en relación con no desarrollar la musculatura, porque eso daba una idea de riqueza, de estar bien alimentado,
blancos, eso era cool. Entonces, hay algo que creo que en este punto se articula muy bien con la pregunta o la tensión que trae Gaby respecto de la problemática del lo que yo voy a llamar el organismo. Porque hay una diferencia, que ese era el otro punto, hay una diferencia entre el organismo XY y el organismo XX, como lo decía Gabriela, pero que precisamente ahí tenemos una marca diferencial que es patrimonio de lo humano, en que a mí me gustaría señalar la diferencia entre el cuerpo orgánico y el cuerpo erógeno, y que ese mismo cuerpo puede adquirir un valor aún desde el punto de vista de la diferencia orgánica, un nuevo valor desde el punto de vista simbólico que hace que tengamos Martina Navratilova, como era en mi época, la Martina Navratilova. Era impresionante lo que lograba, aún, pero por la fuerza que ahí había tenido, y sin embargo sigue fracturado, sigue sin una respuesta unificada esto que estamos trayendo. Yo, en relación a lo que dijo Víctor, que me pareció muy hermoso, esta idea de qué es lo que se juega en las canchas también, ¿no? Si es, porque me parece que Víctor, no sé si te interpreté bien, y si no te interpreté bien es un deseo mío, que es que en el deporte hay una apuesta, y que es una apuesta en relación con los problemas que tiene el malestar en la cultura, es decir, en relación con la renuncia pulsional. Y aún así hay algo más que podría contribuir a dirimir algo de esa hostilidad, pero no creo que sea por un cuerpo que reemplace la palabra. En eso disiento un poquito. Creo que ahí, incluso en el deporte de contacto, de roce, como lo es el fútbol, como lo es el rugby, como son deportes en donde está lleno de sutilezas. No es patrimonio de las artes la sutileza. Es más, les diría que el fútbol y el rugby está pleno de arte. Hay jugadas que son artísticas, que son bellas, que son más hermosas que el mejor bailarín del ballet clásico. Y que creo que además en esa dimensión, no solo que es la palabra la que está en juego, sino que es la palabra atravesando los cuerpos, dándole un nuevo sentido y dándole una nueva dimensión maravillosa que es la que tienen los deportes en nuestra humanidad. Bien interesante esta parte de los cuerpos y lo sutil y la belleza dentro del juego, porque estaba pensando yo en algo que es bastante particular en nuestra América Latina, que es la función que tiene, por ejemplo, nuestro país, básicamente el fútbol, soccer, ¿no? Es como el juego más barato, entonces en el que es un poco más fácil entrar sin tener tantas limitaciones económicas, o sea, jugar tenis requiere harto dinero, ni hablemos de otro tipo de deportes que requieren hasta cuestiones muy, no sé, una buena bicicleta cuesta un ojo y la mitad del otro, ¿no? O sea, no son cosas sencillas. Pero en el fútbol, mientras lo más difícil es encontrar los otros jugadores, pero tan difícil no es entre tanta gente que se muere por jugar los domingos. Sin embargo, hay algo que es interesante en este lugar que tiene, por ejemplo, el juego semanal de el ecuaboli, que lo llamamos nosotros, o boli especial. Nosotros en Ecuador tenemos un tipo de juego que se llama ecuaboli, por Ecuador. Es un boli no de 6, no es un voleibol, es un boli de 3, 3, 3, y tiene como sus reglas especiales y es muy, muy popular. Y es así muy apasionado, ¿no? Se juegan, ¿cómo se llama esto? Se apuesta a casas, carros, en estas cosas, ¿no? Es bien apasionado. Y así también es el fútbol, digamos, barrial, ¿no? Y el fútbol sectorizado por amistades. Y algo que yo veía es la incidencia que tiene en
si bien puede ser bello, hay ciertas cosas que en efecto pueden ser bellas, hay jugadas. El otro día ayer le escuchaba a mi hijo, que es jugador de fútbol, describir para él cómo es hacer una chilena. Y él lo describía con belleza. O sea, verás, pones la pierna tal acá y después la pierna cual que es. O sea, y le describía la jugada y no le bastaba describir una vez, volvía a describir 2 veces al hermano para que le entienda. Y uno ve cómo visualizan la jugada y se quedan así como estupefactos. Sí hay una suerte de belleza en la capacidad de lo que se logra hacer y uno lo puede ver. Sin embargo, también hay otra cosa que es este aspecto de la camaradería y este contacto físico que entre varones, también entre mujeres, pero las mujeres creo que tenemos bastantes más espacios ganados usualmente. Es bastante más sencillo juntar 3, 5 amigas a hablar de la vida y nos faltan las horas de tiempo y es algo común. Juntar a las vecinas y hablar entre vecinas. Los varones que van al espacio de fútbol o al espacio de deporte es como una necesidad de tener aire. Hay mucha gente, ¿no? Que te dice, si es que yo no hice deporte el fin de semana, entre semana estoy de muerte, con un mal genio terrible y no me soporto ni yo mismo y además, pero se entrecruza también no solo con el hacer ejercicio y sublimar, se entrecruza con que son a veces los pocos espacios emocionales de Lola, ¿cómo te va? Y a tu hijo ya lo operaron y no, y conseguiste trabajo, no todavía. O sea, hay una conversa en medio que a veces es, tal vez para los que no estamos dentro, corta o muy acotada, pero quizás para el que lo tiene es supremamente importante y trascendental. No sé qué piensan de eso, como también de el asunto de esta relación de camaradería, de hermandad, eh, que puede ser muy útil para poder soportar emocionalmente un montón de cosas, como también puede llegar a estos extremos, que es de lo que hablábamos de este caso, por ejemplo, de los rugbyers, un sostén, una camaradería tal fusionada en cuanto a somos uno, somos como el club de Toby, ¿no? Nosotros somos uno y funcionamos como cuerpo único, y entonces, ¿cuáles pueden ser como estos límites, ¿no? Estas pinceladas que podríamos pensar al respecto. Les dejo la palabra. En todo caso, solo una cosita. Creo que Catarina, no sé si pronuncié bien el nombre, quería intervenir en algún momento. No, no sé si todavía lo quiere hacer. Bueno, lo pude hacer un poco por el chat, porque bueno, justamente escuchándolos me preguntaba si en la cancha del deporte hay espacio para algo, para lo no fálico, ¿no? Que a veces lo sexualizamos pensándolo como lo femenino, y entonces, bueno, haber escuchado a Jorge hablar de la belleza, me parecía que podía abrirle algo de espacio a esto, ¿no? A lo no todo fálico, pero él respondió en el chat también que eso podría ser algo distinto, ¿no? Otro registro que pudiese ampliar quizás en este momento. Sí, gracias por la pregunta en la que estás retomando este punto. Creo que eh, el otro día miraba una obra tiene un nombre específico en Japón, en donde se hacen obras de arte con piezas rotas. Entonces la porcelana rota, fragmentada, cachada, rota en pedazos, lejos de ser abandonada y descartada, hay un arte, hokushu creo que es el nombre, que se trabaja en unir las piezas, a veces con oro o con una especie de trabajo sumamente artesanal en el que el valor, kintsugi, gracias, Víctor, gracias. Ahí me está soplando Víctor, gracias. Eh, el valor radica en que la singularidad del no todo, que es lo que vos traes, Caterina, le da una belleza particular.
yo creo que la belleza no excluye a lo fálico si pensamos en esa dimensión, pero aún así, voy a agregar una palabra más, o dos palabritas más, también en relación a lo que estaba trayendo Gaby, que además de la camaradería y la hermandad, por ahí es más difícil decirlo entre hombres. Hay amor. Y es una manera de vivir eso que aprendimos con el psicoanálisis, que es la bisexualidad y el polimorfismo sexual, para vivir algo de un goce homosexual desplazado. Yo me he abrazado en la cancha de River Plate, acá de mi cuadro de fútbol en Buenos Aires. Me acuerdo con mi hijo menor, chiquito, él los primeros partidos me miraba y él no entendía que yo me abrazaba con gente que al principio él creía que eran todos mis amigos. Y entonces me decía, ¿vos lo conocés? Y yo le decía, no, acá somos todos de River, le decía, ¿no? Volviendo a la idea del semejante y el prójimo, que era el enemigo. Entonces, hay algo del amor en relación al otro, hay algo de la camaradería que también tramita y transita parte de eso que hace a la masculinidad, que no es ajeno a la masculinidad, que es el espadeo, como en el esgrima, que es el roce en los otros deportes, que es eso de la pelota, sacarlo al otro de la cancha, como en el tenis. Si hay deporte narcisista en el mejor de los sentidos, digo, porque es en espejo, ¿no? Como algo que es sacarlo al otro, romperle el espejo, pero modos de tramitar y vivir esa parte homosexual dentro de la masculinidad, o digámoslo al estilo espartano, del amor entre hombres. ¿Paro acá? ¿Me están oyendo o se entrecortó? A ti Sí, sí, creo que Gaby. Gabriela estaba diciendo algo y creo que ella se colgó. Sí. Ah, sí, ok, ok. Démosle un segundo tal vez. Se acaba de ir, se desconectó. Ahí está. Ahí está. Volvió. ¿Estás, Gaby? ¿Aló? Sí, ahí estás. Sí, yo ya volví. Creo que otra vez te fuiste, o no sé si es que estás solo pausado el video. Yo creo que se le debe haber caído la señal Mm, de conexión y por eso queda la imagen frisada. Me da esa impresión. sí. Tal vez continuando un poquito para mientras regresa, digamos, porque no sé si es que se demora un segundo. Otra cosa que a mí me quedaba resonando, digamos, esto de entre el grupo, lo tribal, lo fraterno, y también Eh, este tema que es interesante con respecto, que aquí tenemos además dos representantes, digamos, los entrenadores, la función que ellos ocupan en el espacio de los entrenados, de los pupilos, digamos, en ese sentido. Yo lo que estaba revisando de una cosa, sí, importancia, una cosa de ciertas construcciones, de ciertas películas,
anécdotas de ciertas películas. Hay una película que no es especialmente, no fue ni muy taquillera ni especialmente buena, Un domingo cualquiera, Any Given Sunday, ya hace unos 20 años, en donde es un partido la historia de fútbol americano, en donde sale Al Pacino, que es el entrenador, alguna cosa en ese sentido, y cuando está leyendo los pormenores de cómo se armaba esa escena, el discurso que daba Al Pacino al alentar a los jugadores en el medio tiempo, en alguna cosa así, no estaba funcionando, no calzaba, no funcionaba. Y lo que le recomienda a uno de los actores, que además había sido jugador de fútbol, era, no está funcionando porque lo que necesitan, la mayoría de chicos son afrodescendientes, hogares rotos, no tienen papá. Lo que ellos generalmente busca uno en el entrenador es el padre. Hábleles como fueran sus hijos en una situación, una función paterna, y la escena funcionó. En eso recordando un poco esta cosa de cómo funciona también esta situación en esto lo fraterno, lo grupal y la posición del entrenador, sobre todo para chicos, adolescentes, niños, lo que decía Andreas, ese padre, que la presencia de ese padre lo afectaba para mal, y cómo un entrenador puede funcionar, y además interesante para la construcción de unas masculinidades más flexibles, más, digamos, que no se queden en esa diada, digamos, de macho, si no ganas cobarde, toda esa situación que se juega también mucho en los discursos de lo deportivo, me parecía interesante como para jugar un poco. Si me permiten agregar a todas estas ideas, tengo dos ideas en la cabeza que me rondan. La una es, por tantos años que tengo yo dando clases de esgrima, sí hay una realidad, y es que los niños varones son más competitivos que las chicas. Eso es un hecho, ¿no? A mí me cuesta más que las niñas entren a disputar un combate al principio, cuando son niñas. Cuando ya llegan a una etapa de pubertad, el discurso mío ya puede variar y ellas ya pueden soltar un poco, soltarse en el combate y ser un poquito más agresivas incluso, ¿no? Las chicas cuando llegan son muy chiquillas, ellas llegan a jugar y llegan a conversar entre ellas. Eso sí es un hecho. Esa era la una idea que quería compartir y la otra que me parece bien interesante. Siempre cuando yo tengo a mis esgrimistas en reuniones, salimos a comer pizza, yo sí les recuerdo un poquito lo que es la historia de la esgrima, porque en realidad la esgrima actual viene de haber combatido durante siglos y siglos y siglos los ejércitos, básicamente masculinos, en las guerras. Ellos peleaban con las espadas y se fue desarrollando la esgrima como tal. Me llamó mucho la atención hace poco el hecho de que no se conoce en la historia, o sea, de grandes ejércitos femeninos que hayan ido a combatir, menos con espadas. Eh, Hace poco que estaba viendo las noticias, vi a mujeres en Ucrania con metralleta y dispuestas a todo. Incluso ahí, para mí sí fue un decir que simplemente la época ha cambiado, o sea, ya nada es lo igual. Claro, antiguamente todo lo que era deportes, todo era en base, eran los hombres. Ya no es así. Es un hecho, ya no es así, a tal punto que todo se está emparejando. Por suerte y a buena vista, todo está llegando a un nivel en donde la competición eh, es la misma entre hombres y mujeres a todo nivel, inclusive en el deporte. Eso era.
Gracias, Andreas. Vamos a ir poco a poco cerrando, pero hay algo que yo dejaría planteado para un futuro webinar y discusión, al escuchar esto de que en verdad las cosas van epocalmente siendo distintas, ¿no? Con cierta equidad. Estoy de acuerdo, en el nivel de acceso de los deportes hay una equidad distinta, pero yo quisiera dejar planteado algo para otra discusión futura que en donde yo no veo mucha equidad y en donde eh, hablábamos la vez pasada con Paula también, tal vez porque ambas somos mujeres y eso es lo que trae a este grupo de la coordinación, la parte interesante de los dos puntos de vista y dos vivencias familiares distintas. Y es que hasta qué punto, aunque haya equidad en el acceso al deporte, en las competencias, de alguna manera los roles en cuanto, por ejemplo, a quién sostiene los hijos, la familia, mientras el otro es deportista, no sé si tiene tanta equidad. No sé hasta qué punto las deportistas consagradas tienen parejas que dejan de hacer cosas todo el sábado, todo el domingo para cuidar a los hijos, hijas, versus la cantidad de mujeres que son un apoyo gigantesco para que los varones hagan una carrera de élite. Pongamos el ejemplo básico, los futbolistas profesionales. No sé cuál es la realidad de cuántas futbolistas profesionales femeninas tienen a sus parejas trasladándose por el mundo con ellas y los hijos. ¿Cómo es consabido que las parejas femeninas de los deportistas profesionales del tenis, del fútbol, es clarísimo que lo dejan todo para acompañar a las parejas? Entonces, eso lo dejaría como planteado para abrir otro tipo de discusión en relación a estas equidades que se van dando y, sin embargo, grandes diferencias en relación a lo que es cuidar de la familia. ¿Quién tiene el rol de ese cuidado para que el otro pueda brillar? Bueno, creo que volvemos nuevamente a una cuestión interesante en cuanto a lo que representa el lugar de cada época en que se asigna un rol de lo femenino, de lo masculino, quién encarna esos lugares. Me parece que estás trayendo, Gaby, una nueva atención respecto de esto que me parece muy rica y que, y que a la vez entra por algo que se viene diciendo en términos de los deportes, si hay deportes femeninos, si hay deportes masculinos, o lo que trajo Andreas recién con respecto a que él encuentra en sus este, entrenadas mujeres que de niñas son mucho menos competitivas que lo que espontáneamente parecería ser que son los niños. Eh, Hace muchos años me sorprendió lo que algún psicoanálisis, entre todos los psicoanálisis que uno podría pensar, algún psicoanálisis podría decir los contenidos representacionales heredados, ¿no? Habíamos llevado a mi hija mayor, que en ese momento era la primera, la única, con un añito, a un grupo rodante, un grupo de música. Entonces se reunían en círculo, niños, niñas, con los papás, con las mamás, tras ellos, y entonces una coordinadora le iba dando instrumentos con los que iban jugando. Y en esa primera reunión, lo primero que les ofrece es un parche, como si fuera un tamborcito, y unas baquetas, ¿no? Los palitos para hacer la percusión. Y el primero la coordinadora lo puso a disposición del círculo de niños y niñas. Entonces, el primero que se atrevió a tomarlo
fue un niño que estaba cerca de mi hija, entonces tomó el parche, tomó una baqueta y empezó a pegarle con la baqueta al parche. Mi hija lo estaba observando, todos lo observaban, entonces mi hija fue la segunda que con un añito toma otro parche, toma otra baqueta y yo íntimamente iba anticipando cómo iba a golpear. Pero ella dio vuelta el parche, lo transformó en un lugar cóncavo, tomó la baqueta, la introdujo y empezó a revolver. Y yo me quedé totalmente sorprendido porque dije, ¿de dónde viene esto? Bueno, por supuesto, mi mujer en ese momento me dijo, ¿viste los contenidos inconscientes heredados? Pero creo que eso es parte de un entramado que no cierra de una única manera, porque también podría haber sido una gran baterista. Digo, porque hay algo de un entramado entre contenidos heredados, como diría algún psicoanálisis, entre la construcción de un género y una posición que puede ser más o menos fálica, independientemente del sexo biológico, y algo que articula la producción de subjetividad en estas dimensiones, que les agradezco tanto la invitación para conversar y construir juntos algunas ideas a propósito de esto. Muchas gracias. Sí, nosotros también en realidad agradecer, digamos, este es un proyecto que está iniciando. Ustedes, creo que se les comentó esto, va a estar, va a haber una producción de esta reunión y se la va a pasar por Spotify también, entonces va a estar circulando y esto llevará algún tiempo, si es que el tiempo de los participantes nos alcanza a dar y no nos morimos antes, un proyecto de investigación que está surgiendo con esto. Entonces, esto es como generando una serie de cosas y les agradecemos mucho. No sé si alguien quisiera alguna última cosa de cierre, alguna última cosa que quedó pendiente en ese contexto o lo vamos cerrando acá. No sé si alguien tenía alguna última cosa. Creo que el tema para mí es muy fuerte. Pero por mí está bien por ahí. Mm, correcto, en todo caso, otra vez agradecerles, a Andreas, a Jorge, a, espera, Gonzalo. me atoré yo solo, perdón, a Gonzalo que nos acompañaron. Además, se van generando cosas y nos ayudan a lanzar ideas sobre el tapete para empezar a jugar con otras cosas en ese sentido y continuar con el proyecto. En todo caso, es muy valioso, se lo va a editar este conversatorio y se lo va a pasar por redes y nos debemos dejar saber cualquier cosa. En todo caso, muchísimas gracias a los participantes y seguimos trabajando y les debemos de invitar en otra ocasión. Gracias. Estamos en Con contacto. muchísimo gusto, que así sea. Muchos saludos para Listo. todos y para todas. Gracias, mucho Hasta gusto. luego. Igual, gracias por su tiempo a todos. Muy buenas noches. Muy Buenas buenas. noches. Adiós. Adiós. Chao, Gracias, buenas noches. Adiós. chao, chao. Chao.